Veíamos el origen, de dónde viene todo este suelo, que son los diferentes tipos de roca, que nos dábamos cuenta que no era, ¿sí?, una definición, una caracterización perfecta y exacta de lo que son los tipos de roca. Son solamente datos realmente muy, muy generales para poder más o menos saber y identificar de dónde está proviniendo un diferente tipo de suelo. Lógicamente también a partir del conocimiento de lo que es el material parental, en este caso de la roca. Veíamos esos tres tipos de roca, unas son más consistentes, más duros, más cristalinos, que por lógica iban a tener una mayor dificultad para que se diera el proceso de la meteorización, mientras que otros iban a tener una condición un poco más suave, debido a que su proceso de formación pues no ameritaba una dureza como tal, como se vería en el caso de una roca ígnea, por ejemplo, debido a que se están formando en la superficie del suelo, debido a que se tiene un proceso de formación principalmente a través de una compactación, pero compactaciones bastante menores en comparación con la compactación que existe en una metamórfica, y estaríamos hablando principalmente de procesos de cementación. Incluso la recristalización, a pesar de que son líquidos y pasan a ser nuevamente sólidos, no es un proceso que le dé una dureza tal que ese material pueda ser tan resistente. Entonces, nos damos cuenta que todos estos materiales tienen sus características bastante bien definidas, bastante bien establecidas, y por eso vamos a poder más o menos establecer de alguna manera la velocidad y probablemente hasta el tipo de suelo que pudiéramos estar manejando. Veíamos, bueno, eso es lo que respectaba dentro de lo que era la fase sólida. Vimos también rápidamente lo que era la fase líquida, donde hacíamos referencia a los diferentes tipos de composición. Hablábamos de que todo iba a estar dependiente del tipo de suelo, del origen, de todas esas características que pueden influir directamente también en las características del agua. Pero mencionábamos que en promedio el elemento que más abundaba dentro del agua que está moviéndose en el suelo es el calcio. El calcio iba a estar ahí presente de manera general, de manera común. Podría decirse que en cualquier tipo de suelo, el agua del suelo iba a tener una muy buena proporción de este elemento, pero también hacíamos referencia a que existían otros como el sodio, que en algunos casos puede provocar un problema bastante grave, dependiendo también de esa fase sólida, ¿sí?, dependiendo de los porcentajes de esos componentes de la fase sólida, íbamos entonces a poder establecer si íbamos a tener o no un problema a partir de este elemento. También hablábamos de la importancia de esta fase. Mencionábamos que el punto más importante para el caso de la agronomía es que va a solubilizar muchos de los elementos que son esenciales para la planta, si no es que todos, tienen que estar obligatoriamente solubles en el agua para que puedan ser asimilados por la planta. Entonces, de esta manera nosotros teníamos esa condición de importancia, principalmente por la parte de la nutrición. Si no hay agua, no hay solubilización, no hay un buen intercambio de iones o de elementos que son esenciales para la planta, y por lo tanto no habría una excelente nutrición. Por otro lado, también hablábamos de la consistencia que le puede dar al suelo, ¿sí? En algunas regiones donde se tiene, otra vez, dependiente de lo que es la fase sólida, dependiendo de cuáles son los porcentajes de esos componentes sólidos del suelo, nos iban a dar en algunas situaciones con predominio de materiales coloidales, es decir, de arcillas. Íbamos a tener que, si no había suficiente humedad, el suelo era duro, era muy compacto y no permitía un buen desarrollo radicular. Entonces, aquí tenemos otro punto importante para lo que es el agua, donde con la presencia de este vital líquido nosotros vamos a poder tener un mejor desarrollo de ese sistema radicular. Después pasábamos a la parte de la fase gaseosa, donde mencionábamos simplemente dos elementos que eran los más importantes en este caso. Uno,
muy importante relacionado con la parte de la nutrición, que es el nitrógeno, que se encuentra presente en la atmósfera del suelo, en muy cercano a lo que es el 80% de su contenido. Entonces estamos hablando de una cantidad realmente enorme de nitrógeno, pero mencionábamos que no era aprovechado, sino existía una simbiosis. Siempre y cuando exista esa simbiosis entre bacteria y planta, será entonces un buen proceso de fijación de nitrógeno. Si no hay esa simbiosis, la planta de manera aislada no puede hacer fijación de ese elemento y el organismo sí lo puede hacer, pero no puede dárselo entonces a la especie. Hablábamos también de otro elemento que es el dióxido de carbono, que este se encuentra en cantidades realmente muy grandes y que en algunos casos puede ya llegar a ser perjudicial. Mencionábamos que este gas se genera en mayor proporción dentro de lo que son los suelos agrícolas que en comparación con lo que se genera en la industria. Entonces, aquí nosotros pues estamos hablando de un problema de degradación. Los suelos, al disminuir drásticamente su contenido de materia orgánica, pues provocan que mucho de ese dióxido de carbono que se genera por la respiración, por la poca materia orgánica que se está consumiendo, pues vaya a la superficie y se genere un problema bastante grave por el efecto invernadero que puede provocar. Entonces, con todo esto, nosotros ya podemos más o menos identificar el nivel de importancia también de cada uno de estos componentes. Cada uno de estos temas también se van a ver un poquito más a profundidad, no todos, pero sí se van a ver a profundidad para poder para que quede mucho más claro todo lo que es este conocimiento que pretendo que ustedes adquieran. Entonces, con esto nosotros llegamos a lo que es el proceso ya como tal de formación del suelo, y en este caso vamos a ver que el suelo, como ustedes pueden ver ahí, esta es una forma en cómo se representa lo que es el proceso de formación del suelo. Esta fórmula, ¿sí?, que se puede observar aquí en la diapositiva, fue propuesta por Hans Jenny. Hans Jenny fue uno de los primeros estudiosos de lo que es el ambiente del suelo, el estudio del suelo, del conocimiento de toda la evolución, y propuso esta función, donde nos dice que el suelo es un producto de la función de lo que es el material parental, el clima, los organismos, el relieve y el tiempo, ¿sí? Todos estos van a estar actuando en conjunto. En este caso, nosotros podemos observar que este enfoque factorial pues nos va a ayudar de alguna manera, de manera más o menos indirecta, podríamos decir, que nos va a ayudar a establecer más o menos cómo es el comportamiento de nuestro suelo, cuáles van a ser las propiedades que presente nuestro suelo, si es apto para realizar actividades agrícolas, ¿sí? Esta función, entonces, a pesar de que es tan simple, tan sencilla, para un agrónomo es realmente o debería ser realmente importante, porque de aquí viene todo lo que es el manejo de este gran recurso. Entonces, nosotros siempre vamos a darnos cuenta que si nos conocemos todos esos factores medioambientales, pues vamos a conocer entonces de una forma más clara todo lo que es el proceso de formación de estos suelos. Por ejemplo, también con el conocimiento de todo esto que nosotros estamos viendo en esta fórmula, nosotros podemos establecer, por ejemplo, si tenemos un buen contenido de nutrientes. Podemos establecer si el suelo tiene una clase textural determinada, ¿sí? Es decir, si está dentro de una textura gruesa, de una textura fina, o está en equilibrio, es decir, de arena, arcilla, o está en ese equilibrio. Podemos hablar también de la porosidad, conociendo todos estos componentes. Podemos hablar entonces de muchas de estas propiedades, y al mismo tiempo, si nosotros estuviéramos enfocados a lo que es el área agrológica, con esta información podríamos sin ningún problema establecer cuál es el mejor o la mejor forma de manejo que tendría un suelo, estableciendo el tipo de cultivo, estableciendo el sistema de labranza, ¿sí? Simple y sencillamente con conocer estos factores de formación.
Bueno, digo simple y sencillamente, ¿verdad? Pero no es algo tan simple. Nosotros tendríamos que tener la capacidad de poder analizar perfectamente cómo va a tener, cuáles van a ser las funciones de todos estos componentes. Ya lo veíamos al momento de hacer un recorrido por los diferentes tipos de roca. Y aquí algo que debemos considerar, que una roca nos puede dar un determinado tipo de suelo, pero hay algunos otros estudiosos del suelo también que dicen, ¿sí? Y aquí entramos en alguna situación, por ejemplo, de conflicto, debido a que algunos autores dicen que debería eliminarse dentro de estos componentes, dentro de estos factores de formación, debería eliminarse a la roca. ¿Por qué? Porque la roca no es o no se puede considerar como un material de formación. ¿Cuál es la justificación? La justificación es que este material de formación siempre viene a partir de un material producto de la destrucción de la roca. Este producto de la destrucción de la roca es entonces lo que nosotros conocemos como los detritos. Si recuerdan, hablábamos dentro de lo que era el proceso de formación de rocas sedimentarias, que son todos esos fragmentos de roca que se han venido acumulando. Entonces, cuando tenemos esos detritos, es cuando se comienza el proceso de formación del suelo. Y sabemos que los detritos tienen un tamaño menor al tamaño de la roca. Entonces aquí nosotros pues estamos observando que a pesar de todo, bueno, sabemos la forma de pensar, en este caso se las estoy informando, la forma de pensar de estas personas, donde dicen que no es la roca de por sí o en sí el material parental, sino que en realidad son los detritos. Pero pongámonos a pensar un poquito, ¿de dónde vienen los detritos? Pues vienen obligatoriamente de la roca, ¿sí? Entonces, pues esto es muy subjetivo, no podríamos decir están en lo correcto, están mal. Yo considero simple y sencillamente, personalmente, considero que esto, a pesar de que sí estamos hablando de los detritos, obligatoriamente esos detritos tienen que venir de un cuerpo mucho mayor, y en este caso sería una roca. Entonces, pues, para no entrar en conflicto, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy estableciendo ahí como roca, sino simple y sencillamente estoy colocando dentro de la fórmula el término material parental. Pueden ser detritos, pueden ser rocas como tal, ¿sí? Pero el proceso de formación siempre inicia o siempre va a iniciar a partir de una roca, necesariamente. ¿Que se tiene que fracturar? Sí. ¿Que tiene que haber presencia de detritos? De acuerdo. Pero todo esto viene a partir de un material de mayor tamaño, que en este caso sería una roca. Entonces aquí nosotros pues podríamos entrar en ese conflicto, pero pues es simplemente de reconocer que todo viene a partir de un material. Ahora bien, también debemos considerar otro punto. Gracias a todos estos componentes, gracias a todos estos factores de formación, podemos aseverar otra cosa, que, que si nosotros hablamos de un tipo de roca, obligatoriamente tendríamos que hablar de la formación de un determinado tipo de suelo. Esto no es así. Esto es completamente dependiente, ¿sí?, de lo que son los factores de formación. Entonces, también se habla del término zonalidad. ¿Qué es la zonalidad? La zonalidad nos dice que un mismo tipo de roca en dos ambientes diferentes puede formar dos tipos de suelo completamente diferentes, ¿sí? A pesar de que estemos hablando de un mismo tipo de roca. Entonces, no podemos tampoco decir que una roca X va a formar un suelo Y obligatoriamente y así va a ser siempre. No, esto depende del clima, de los organismos, del relieve y lógicamente del tiempo que se lleven en su proceso de formación.
Entonces, aquí esta cuestión de la zonalidad también es muy importante porque nos indica que no todos los suelos se forman a partir de un mismo tipo de roca. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros debemos considerar al momento de estar analizando cada uno de estos componentes. Esto, entonces, a partir ya de este conocimiento, nosotros podemos entonces ya definir algunas condiciones, como ya lo mencionamos, algunas características. Puedo decir si mi suelo puede ser ácido, si mi suelo puede ser arenoso, si mi suelo puede tener densidades bajas o densidades altas, dependiendo simple y sencillamente de estos factores de formación. Ahora, algo que siempre tengo que estar aclarando. Esto únicamente en suelos que no han sido alterados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si ya nosotros nos metemos a analizar las características de un suelo agrícola, ahí las condiciones cambian. ¿Recuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de la nomenclatura de los horizontes morfogenéticos? Cuando hablamos de los horizontes morfogenéticos, hacíamos referencia de que, por ejemplo, el horizonte A puede ser de manera natural de 3 tipos, pero cuando ya interviene la mano del hombre, entonces aquí ya tenemos solo 2 tipos, que es el antrópico y el antrópico plagen. Debido a que tenemos una manipulación entonces por parte del ser humano, pues ya las condiciones que nosotros esperaríamos a partir del origen del suelo, es decir, a partir del estudio de los factores de formación, ya no van a coincidir en la parte superficial, simple y sencillamente porque ya lo estamos manejando. Le aportamos fertilizantes, le aportamos materia orgánica o no, le manejamos con maquinaria de tracción animal, lo manejamos con maquinaria pesada. Entonces, todos esos factores que ya son completamente externos, que ya no forman de parte del proceso o de los factores de formación, pues están afectando de manera principalmente negativa a este recurso, cambiando muchas de sus características y modificando, por lo tanto, de manera total sus características iniciales. Entonces aquí nosotros siempre debemos considerar que cuando hablamos de estos factores de formación y que podemos caracterizar sus propiedades a partir del conocimiento de estos factores de formación, estaremos hablando principalmente de zonas donde no hay una alteración, donde no hay un movimiento o manejo por parte del ser humano. Entonces, haciendo referencia a estos factores, vamos a analizar cada uno de ellos. Y en este caso, vamos a iniciar entonces con lo que es el material parental. ¿Por qué es importante el material parental? Ya en parte lo vimos, ya en parte nos dimos cuenta que sus características van a dar también al mismo tiempo las características que tenemos como actuales, ¿sí? Las características que tenemos en este momento están dadas gracias a este material parental. Este material parental, por lo tanto, nos va a dictar, ¿sí?, ¿qué va a proporcionar al suelo? Nos va a proporcionar el tipo de textura, ¿sí? Nos va a proporcionar características de pH, nos va a proporcionar características de fertilidad. ¿Por qué? Vamos a ver, bueno, van a escuchar algunos ejemplos. Cuando yo estoy hablando, ¿sí?, principalmente de materiales ígneos y metamórficos, tenemos que cuando se forman suelos a partir de este tipo de materiales, generalmente los suelos que se producen tienen una condición arenosa. Estos suelos, al ser de características arenosas, van a tener otra característica, el pH ácido. Esto es debido a que todos estos materiales sabemos que se comparten una característica, que son los cristales. El predominio de cristales de los materiales ígneos y metamórficos van a darle entonces
va a darle a ese tipo de materiales una dificultad para que se dé el proceso de la meteorización. Siempre les pongo como ejemplo, ¿sí?, sus ventanas. Si yo tengo una ventana y tengo un cristal, si no se rompe el cristal, ese cristal puede permanecer por muchos años, muchos, ¿sí? Si lo cuido de tal manera que no lo golpeen, que no lo rompan por algún factor, ese cristal va a durar y lo puedo lavar y lavar y lavar y lavar. Pero no vamos a observar realmente un desgaste. Son las mismas características que presentan las rocas ígneas. Como están llenas de cristales, ¿sí?, muy pequeños, pero son cristales, pues son muy difíciles de meteorizar. El agua, el oxígeno que hay del medio ambiente, ¿pueden generar algún tipo de oxidación? Sí, pero es realmente un proceso muy, muy ligero. No se ve una meteorización muy intensa. Incluso, ustedes conocen las dichosas piedras de río, ¿sí? Esas piedras de río pues están todo el tiempo sumergidas en el agua, hasta que alguien, un constructor, quiere adornar su casa y la saca del río, ¿sí? Pero podemos observar que a pesar de que han permanecido por tiempo bastante prolongado, esas rocas permanecen igual de duras, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente ha tenido el dichoso efecto lija por el movimiento del agua, pero no hay ningún tipo de manipulación, de oxidación, no existe ningún proceso de desgaste muy pronunciado, por lo que son materiales bastante duros, ¿sí? Si han tenido en sus manos ese tipo de materiales, son muy duros, algunas veces muy pesados. Entonces, esas características van a darle una fuerza tal que impiden un proceso de meteorización acelerado. Por lo tanto, debido a que es un proceso de meteorización lento, este me va a formar principalmente suelos de condiciones arenosas. Ustedes me dirán, pero pues acabas de decir del término zonalidad. Sí, pero sabemos que a pesar de esa zonalidad, estos materiales continúan con esa condición de resistencia. Y ya cuando encontramos rocas ígneas en condiciones tropicales, donde hay alta precipitación, altas temperaturas, el proceso puede ser ligeramente más rápido, pero de cualquier manera vamos a tener como característica una presencia clara de arenas. Al tener entonces arenas, nosotros podemos hablar también de que los suelos generalmente van a ser tendientes a la acidez. Jamás van a estar cerca de la neutralidad, van a estar más tendientes a la acidez. Y esto me va a repercutir en el punto de la nutrición. ¿Por qué? Porque si yo tengo pHs ácidos, generalmente entonces el proceso de la nutrición en estos suelos será deficiente. Muchos de los elementos que son esenciales para el desarrollo de las especies se asimilan en condiciones cercanas a la neutralidad. Por lo tanto, si yo tengo una condición de acidez, es complicado que el proceso de la nutrición sea efectivo. Entonces, ahí podemos observar estas características. Un material ígneo, un material metamórfico, puede formar materiales o suelos arenosos con condiciones ácidas y con deficiencia de fertilidad. ¿Qué sucede con las rocas que son más fáciles de meteorizar? En este caso estaríamos hablando de las rocas sedimentarias. Estos materiales, debido a que, como vimos en algunas de sus características, tienen la posibilidad de meteorizarse muy rápido. Veíamos, por ejemplo, que si se forman pendientes, esas pendientes son bastante pronunciadas, ¿sí? Sí, son pendientes escarpadas ya completamente, debido a que el desgaste es tan rápido que fácilmente se puede ir perdiendo el material. Entonces, estos suelos que se pueden formar a partir de una roca sedimentaria generalmente tienen
la característica de alcanzar una condición de suelos arcillosos. Y esto me va a dar como características, por lo tanto, de tener suelos arcillosos, suelos con una consistencia bastante densa, ¿sí? Vamos a tener suelos que estén con un pH muy cercano a la neutralidad. Vamos a tener suelos que tengan un nivel de fertilidad realmente alto, ¿sí? Aquí nosotros entonces estamos hablando de una condición completamente diferente. Los factores de formación pueden formar rápidamente ese suelo, pueden degradar, pueden llegar a ese proceso de neoformación y tener una mayor presencia entonces de arcillas. ¿Dónde podemos ver este tipo de características? Creo que algunos de ustedes nos presentaron algunos suelos que estaban en los alrededores del Nevado de Toluca, ¿sí? Ustedes pudieron observar que muchos de esos suelos incluso eran ocupados para la obtención de material para la construcción. Entonces son suelos que tienen una condición realmente muy arenosa, debido a que se originan a partir de rocas ígneas. Ahí esto específicamente son rocas ígneas. Entonces estas rocas ígneas me van a dar como resultado suelos sumamente arenosos, suelos muy sueltos, suelos ácidos, suelos que estoy seguro que no sobrepasan las 6 toneladas por hectárea, en este caso de maíz, porque todas esas zonas son muy productoras de maíz. Sabemos que tenemos entonces condiciones realmente no muy buenas para la producción agrícola. Es posible corregirlas, sí, pero de manera natural, sus características son un tanto deficientes. Ahora, si nos vamos completamente al lado contrario, es decir, del lado sur del Nevado de Toluca, y ya un poquito alejados, estaría hablando de lo que es, no sé si alguno de ustedes sea de por allá o viva o conozca Tonatico, ¿sí? Tonatico y la parte sur, más al sur de Tonatico, lo que ya está más pegado con Guerrero, tiene un proceso de formación a partir de lo que son materiales sedimentarios. Calcita específicamente, un puro carbonato de calcio que se acumuló y que posteriormente dio origen a suelos más arcillosos, ¿sí? Insisto, si conoce a alguien ahí, no me dejará mentir que cuando se trabajan esos suelos se forman terrones realmente muy, muy grandes. Y no se puede meter el tractor si el suelo está completamente seco porque son materiales muy duros, ¿sí? Pero tienen muy buena fertilidad, desgraciadamente retienen mucha humedad. Entonces, si se dan cuenta, no hay así como que una condición ideal a partir de lo que son estas características. ¿Por qué? Porque encontramos pros y encontramos contras. Entonces, ahí nosotros podemos observar el proceso de formación de un suelo a partir de una roca sedimentaria. Y tenemos suelos de condiciones arcillosas. Entonces, esto es lo que nos puede proporcionar como características la roca. Y como les digo, podemos modificar ese proceso de formación a partir de los cambios que se van dando en las diferentes etapas de la evolución de nuestro planeta. Como ya veremos en otras, un poquito más adelante con otros temas, hay condiciones que nosotros podemos encontrar en una determinada zona que no corresponde a el proceso de formación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes conocen los suelos rojos, ¿sí? Si ustedes están en una zona templada, no van a encontrar jamás un suelo rojo. Lo pueden encontrar amarillento, sí, café amarillento, sí, pero jamás un suelo rojo. Sin embargo, si se mueven a una zona tropical, pueden encontrar un suelo rojo con facilidad. Entonces, en algunas ocasiones podemos tener que en una zona templada se puede presentar algo como eso, como ese ejemplo que estoy diciendo, ¿sí? Podemos encontrar en una zona templada un suelo netamente rojo. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un error de la naturaleza? ¿Se equivocó? No. Cuando estamos hablando de esas condiciones, simple y sencillamente estamos hablando de que ese suelo es realmente muy viejo, ¿sí?
Y cuando digo viejo no estoy hablando de 100 o 200 años, estoy hablando de miles de años, donde las condiciones que se tenían en ese punto donde está ese suelo rojo, pues eran suficientes para formar esas coloraciones, ¿sí? Por lo tanto, ese tipo de suelos se les llama suelos fósiles, ¿sí? Suelos que ya existieron en algún momento, pero que ahorita con las condiciones que se presentan no sería posible que se presentaran con esas características. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar las características que están siendo dadas por lo que son los materiales rocosos. Y ese color, como les mencionaba, también está siendo dado por la roca. ¿Por qué? Porque también su mineralogía, sus componentes pueden provocar algunas coloraciones. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ahora de rocas que en su composición tienen principalmente aluminio, tengan la seguridad de que ese suelo puede ser principalmente de colores amarillos, ¿sí? Si estas rocas tienen en su composición principalmente manganeso, bueno, pues si tienen manganeso, entonces el suelo resultante va a tener un color oscuro, muy oscuro. Y si la roca tiene en su composición hierro, entonces sabemos que el hierro, cuando se oxida, suelta un material rojizo. Por lo tanto, si esta roca tiene mucho hierro en su composición, estaremos hablando de la formación de suelos rojos, ¿sí? Pero siempre y cuando veamos también los otros componentes del proceso de formación del suelo. ¿Preguntas? No, maestro. Entonces vamos con el clima. El clima es el factor que tiene mayor influencia que el resto de los factores de formación. Este va a actuar directamente sobre todo este material que ya observamos, sobre todo este material que tenemos y que nos va a provocar lo que conocemos como la meteorización. El clima también tiene una influencia directa sobre la presencia y el tipo de organismos que vamos a tener en la superficie y también dentro del suelo. El clima también tiene una influencia con el proceso de formación, ¿sí?, en la superficie, es decir, me refiero al relieve. El clima es determinante también en el tipo de relieve que tengamos en la parte superficial. Aquí nosotros debemos considerar que dentro de las condiciones climáticas no vamos a tocar todas las condiciones climáticas. Ustedes saben que podemos hablar de temperaturas, y en este caso de heladas, del rocío que también se puede formar, de la lluvia. Hay muchos, 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 pero vamos a hacer una generalización. Entonces aquí nosotros debemos tomar en cuenta principalmente lo que es específicamente la precipitación y la temperatura. ¿Por qué nada más estas? Porque estas tienen un efecto más intenso sobre lo que son los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en la roca, ¿sí? Es por eso que siempre se consideran únicamente dentro del factor climático la precipitación y la temperatura. Creo que todos conocemos, no sé, pregunta, ¿han llevado algo sobre ecología? Sí, No. ¿Sí o no? ¿No han llevado nada de ecología? No Llevamos han- agroecología. Bueno, entonces ya llevan agroecología. ¿Quién me dice qué es la lluvia? ¿Cómo no sabemos qué es la lluvia? Bueno, sabemos que el agua que se evapora se condensa en la atmósfera, se forman las nubes y después, debido a los diferentes cambios de presión,
estas nubes van a comenzar a precipitarse en forma de gotas de lluvia, gotas de agua, perdón, para crear la lluvia. Sabemos que existen diferentes tipos de lluvia. Algunas son más intensas que otras. Aquí lo que nos interesa es lo que vamos a llamar como la precipitación efectiva. ¿Qué será la precipitación efectiva? Va a ser aquella que ingresa directamente en el suelo, ¿sí? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque sabemos que hay regiones, ¿sí? Zonas que están completamente llenas, ¿sí? Y eso es muy agradable, que estén saturadas de vegetación. Cuando nosotros tenemos precipitación y el lugar está cubierto de vegetación, la lluvia primero va a impactar a la vegetación y posteriormente se depositará en el suelo. Ahí ya hay una pequeña diferencia. La fuerza con la que cae se modifica. Entonces aquí, cuando hablamos de lo que es el proceso de formación del suelo, necesitamos conocer u observar, obtener el dato de cuál es la cantidad de agua efectiva, de lluvia efectiva, que tiene un impacto directo con el suelo. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tener que esta lluvia efectiva, esta agua efectiva, va a ser la que provoque ese proceso de meteorización dentro de ese material parental, donde tenemos el inicio entonces del proceso de formación del suelo. Además, sabemos que el agua tiene la capacidad de circular a través de las diferentes capas, de los diferentes horizontes, y eso me va a permitir que transporte una muy buena cantidad de materiales solubles, pero también materiales en suspensión. Ya vimos dentro de lo que es el proceso de formación del suelo que los materiales en suspensión y los materiales solubles pueden ir moviéndose de horizontes superiores a horizontes inferiores y acumularse. Entonces, este proceso es el que participa principalmente dentro de lo que es la formación de los diferentes horizontes, ¿sí? Ahora, cuando no tenemos esa precipitación, también tenemos un efecto en el proceso de formación. Y si nosotros nos ponemos a pensar en una zona árida, ustedes pueden cavar, ¿sí? Medio metro, 1 metro, y no van a identificar una buena cantidad de horizontes, o incluso ustedes van a verlo todo exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay precipitación que permita ese proceso de meteorización y formación de nuevos horizontes. Entonces, aquí es muy importante que se tenga esa precipitación efectiva para que nosotros entonces podamos tener ese proceso de formación de horizontes, acumulaciones, pérdidas, movimientos de elementos solubles, como les mencionaba, o simplemente elementos de movimientos de materiales, perdón, que no son solubles, pero que son tan pequeños que pueden ser transportados por el agua y así irse dando todo ese proceso de formación del suelo. Es muy importante el agua de lluvia entonces porque es muy y tiene un impacto directo dentro de este proceso de la meteorización. Así promovemos entonces el desarrollo de todos esos horizontes que conocemos y van a estar dándose también al mismo tiempo, no nada más es el transporte, sino también algunas reacciones que se van a provocar por la presencia de agua. Ustedes saben que muchas condiciones, muchas características, por ejemplo, el color, como veíamos hace un momento, tiene que haber necesariamente la presencia de agua para que exista ese proceso de oxidación, además del oxígeno. ¿Sí? Tiene que haber agua para que se vayan liberando algunos elementos y posteriormente vayan reaccionando para dar características muy precisas dentro de lo que es ese proceso de formación. Aquí nosotros vamos a tener entonces que el agua y dentro de lo que es ese proceso de formación van a tener una influencia realmente muy intensa. Permítanme, voy a mostrarles ese esquema de la meteorización, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poquito más el proceso. Profesor, ¿Sí? perdón, ¿puede repetir por qué dijo que la precipitación y la temperatura eran los importantes del clima?
porque son los que tienen el impacto directo sobre el proceso de la meteorización, que es precisamente lo que ahorita les voy a mostrar. El resto de las componentes del clima no tienen tanta influencia. Aquí está. Pero también se deben considerar. Lo que es la reacción, lo que les mencionaba, las reacciones, el desgaste, es la lluvia y la temperatura las que generan ese proceso de meteorización. Esta meteorización, y aquí se las voy a mostrar, quiero que vean que el proceso de meteorización se puede observar aquí, en este esquema, donde ustedes pueden observar que la roca está siendo afectada por la atmósfera, como le mencionaba la compañera. Aquí la meteorización se va a dar por acción, sí, de los factores bióticos también, pero debemos considerar a esos factores abióticos, la precipitación y la temperatura. Estos elementos, junto con los organismos, van a actuar directamente sobre la roca y va a venir un proceso de meteorización. Si ustedes observan, la meteorización me va a provocar un proceso de destrucción de este material rocoso, ¿sí? Al momento de que se está destruyendo este material rocoso, entonces estamos hablando de que viene un proceso de liberación de algunos componentes de esta roca. Los materiales más visibles que nosotros podemos observar fácilmente son los dichosos resistatos. ¿Qué son los resistatos? Nuevamente, son los materiales que salen por el proceso de destrucción física de la roca. Pasar de gran tamaño a pasar a un material mucho más pequeño, ¿sí? Todo el regolito, todo ese material que se genera, entonces ya conocemos otra forma de llamarlo, en este caso son los resistatos. Esos resistatos, como les mencionaba, veíamos ese proceso de formación y les decía que algunos investigadores decían que no es la roca, sino que todo inicia a partir de los resistatos. Pues bueno, a partir de aquí nosotros tendríamos lógicamente ya un mayor proceso de meteorización de estos materiales para tener lo que es el proceso ya como tal de suelo, ¿sí? Formación de suelo. El agua y la precipitación entonces también van a provocar que se liberen algunos materiales, ¿sí? Algunos elementos que se van a heredar directamente a lo que es el suelo como tal. Aquí yo tengo un error, yo considero que es un error. Aquí no es formación del suelo, sino aquí ya es como tal el suelo, por favor, para que no se confundan. Si es que alguno de ustedes está tomando nota, no pongan esto como formación del suelo, donde dice formación del suelo, déjenlo simplemente como suelo. Entonces, nosotros vamos a tener que esa meteorización, al estar actuando el agua y la temperatura junto con los organismos, van a tener la liberación de algunos elementos que se pueden heredar sin ningún problema. En este caso estaríamos hablando de lo que son las arenas, los limos. Tenemos un proceso de destrucción física que incluso puede generar partículas tan pequeñas como son partículas de 2 milímetros o menos. Entonces, estos materiales simple y sencillamente pasan exactamente igual. No tienen cambios en su mineralogía, simplemente es un proceso de destrucción física y se heredan directamente a lo que es el suelo. Pero algunos otros elementos sí van a tener modificaciones. Aquí ustedes pueden observar que tenemos minerales transformados y minerales neoformados. Entonces, estos minerales estaríamos hablando de lo que son los diferentes tipos de arcillas, ¿sí? Las arcillas que tienen características de ser más pegajosas algunas y otras tener esa característica de ser menos pegajosas. Entonces, aquí tenemos materiales que se transforman, ¿sí? Que se modifican y que inmediatamente pasan a ser un componente del suelo. Esos minerales
minerales neoformados, insisto, tipo arcilla, que se modifican completamente, ya mineralógicamente son completamente diferentes a la roca, por lo que se consideran materiales arcillosos, materiales también de tamaño muchísimo más pequeño, y esto, nuevamente, insisto, es gracias a la función de estos tres componentes para dar origen también a una característica específica del suelo. El agua principalmente va a provocar que muchos de los elementos que componen a la roca se solubilicen. Eso también es un proceso de meteorización y por lo tanto estos materiales se van a llamar minerales solubles. Si se dan cuenta, aquí va una línea punteada. ¿Qué significa? Que esta línea punteada me indica que va a ir directamente a la presencia del suelo, a ser parte del suelo, componente del suelo, pero en realidad es una proporción bastante pequeña, la que se queda como componente del suelo. ¿Por qué? Porque como es soluble, ustedes saben que el agua, pues año con año se está presentando, por lo tanto podemos tener pérdidas de estos elementos por lavado o por lixiviación. Entonces, estos minerales solubles no pueden permanecer todo el tiempo como componente del suelo, sino que se van a perder también como tal, debido al movimiento constante del agua, a las precipitaciones que se tienen de manera constante. El suelo, una vez formado, también va a tener su proceso de meteorización, y en este caso nuevamente es la atmósfera la que juega aquí un papel importante porque nosotros vamos a tener precipitación, ¿sí? Y viento. Aquí tenemos ya involucrado ahora el viento, ya no es la temperatura, ahora es el viento la que nos va a provocar que este material se erosione y por lo tanto pueda dar origen. ¿A qué tipo de roca me va a dar origen este suelo erosionado? Y es pregunta. Si se está erosionando el suelo, ¿qué tipo de roca me podría formar? ¿Las sedimentarias? Exacto, muy bien. ¿Quién fue? Evelyn. Evelyn, muy bien, Evelyn, gracias. Es una roca sedimentaria. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el esquema general. Nuevamente, son ciclos. ¿Sí? Ciclos que siempre van a estar funcionando, ciclos que siempre van a estar presentes, pero que no son visibles. ¿De acuerdo? ¿Una duda? No, doctor. Entonces, nosotros ya con esto nos damos cuenta que este proceso de meteorización, creo que ya entendemos un poquito más, eso espero, ese proceso de meteorización, que es el proceso de destrucción de estos materiales rocosos. Y hablando específicamente de lo que son las condiciones climáticas, pues nosotros vamos a tener esta meteorización de manera común, de manera completamente constante. Cuando nosotros hablamos entonces de que el clima, y en este caso específicamente la precipitación, tiene una influencia bastante intensa dentro de este proceso de formación, debemos considerar una cantidad de agua precipitada mínima necesaria para realizar este proceso, para que el proceso sea realmente continuo. Y en este caso estaríamos hablando de al menos 600 milímetros al año. ¿Sí? Que se distribuyan lógicamente de manera completamente uniforme, que no haya deficiencias. Cuando nosotros estamos hablando entonces de que cada año se están precipitando en promedio 600 milímetros de agua, entonces estamos conscientes de que este proceso de formación y específicamente la precipitación está jugando un papel realmente importante dentro de este proceso de formación. Aquí estaríamos esperando entonces que la precipitación se distribuyera, insisto, de manera adecuada durante todo lo que es el año. Ahora, en el caso de la temperatura, bueno, vamos a tocar otros temas aquí dentro de lo que es la precipitación. En el caso de la precipitación, como les decía, el impacto directo sobre el suelo es bastante importante. ¿Para qué? Para que se tenga ese proceso de formación. Ustedes saben, ¿sí? Y ya lo habíamos comentado, creo yo, eh, cuando nosotros tenemos precipitación y tenemos ligeras pendientes, el agua se va a mover.
Cuando no hay una pendiente y en lugar de eso hay una condición de planicie, pero completamente llano, es decir, no tenemos ni siquiera un grado de pendiente, el agua que se precipita pues puede quedarse estancada, de acuerdo, pero también podemos tener condiciones donde el agua tiene movimiento y eso es lo que generalmente ocurre, el agua se está moviendo. Lo hemos visto cuando salimos a la calle una vez que hubo una precipitación, podemos observar cómo hay pequeños riachuelos de agua, ¿sí? Sobre las avenidas, sobre las carreteras y ya en condiciones de suelos, de materiales, de caminos, de terracería, pues se puede ver también el movimiento del agua. Y algo que podemos observar de este movimiento es que siempre va lleno de contaminantes. Pero cuando hablo de contaminantes no estoy hablando de contaminación como tal, de elementos tóxicos, sino de materiales en suspensión, de partículas en suspensión, partículas de suelo. El suelo se levanta, ¿sí? Y se transporta directamente por lo que es el agua de lluvia. Esta agua de lluvia, entonces, al estarse moviendo, al estar circulando a través de la superficie, va a ir provocando que se vaya levantando una mayor cantidad entonces de este tipo de materiales. Cuando estos materiales se impactan o se encuentran con una roca que esté superficial, pues estos materiales van a provocar lo que ya se comentó en algún momento, el dichoso efecto lija. Entonces, ese efecto lija es constante cuando se tienen precipitaciones, es constante cuando se tiene material suelto en la superficie y permite que se sature el agua de este tipo de materiales y vaya provocando ese desgaste gradual, ¿sí? Otro proceso también de desgaste de meteorización es el que les mencionaba, por el impacto de las gotas de lluvia. Aunque es poco visible, ¿sí? Nosotros tenemos que, se ha estudiado que por el impacto, por la fuerza con la que cae una gota de lluvia, se puede generar también un proceso de ruptura de materiales rocosos, ¿sí? O de regolito. Entonces, es muy indispensable, como lo mencioné al principio, de que se tenga realmente una precipitación efectiva o que sea abundante esa precipitación efectiva para que se vaya dando una aceleración en el proceso de la meteorización, para que el impacto de las gotas de lluvia sea directo sobre las partículas de suelo, ¿sí? O los residuos de la roca y se comience también ese proceso de destrucción. Insisto, nosotros cuando salimos y nos mojamos, bueno, sentimos el agua y punto, se acabó, nos mojamos y se acabó. Pero una roca que no tiene movimiento, que siempre está en el mismo lugar y que cada año recibe el impacto de las gotas de lluvia, pues va a sufrir un proceso también de desgaste, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tendríamos un proceso de formación, ¿sí? A través del desgaste producto de la actividad de la lluvia. En el caso de la temperatura, aquí nosotros también vamos a tener cambios sustanciales en las características de las rocas. Ustedes saben, ¿sí?, que cuando nosotros estamos hablando de temperatura, y en física lo vieron, que las temperaturas pueden provocar que los cuerpos, ¿sí?, que los cuerpos sólidos se dilaten. Cuando nosotros tenemos ese proceso de dilatación, pues entonces tenemos un aumento en el volumen del cuerpo. Eso ocurre también con las rocas. Insisto, no es visible, no vamos a ver una roca completamente hinchada y enorme porque tiene mucha temperatura sobre ella, pero es ligero, pero se presenta. Entonces, ese hinchamiento va a ocurrir por la noche un proceso contrario que es su contracción. Entonces, como vamos a tener esos cambios, ¿sí?, tan drásticos de la hinchazón y de la contracción, nosotros vamos a tener que en algún momento este proceso va a provocar que la roca se fracture, ¿sí? Pero igual, como en el caso de la lluvia, tiene que estar presente esa roca en condiciones que le dé directamente la luz del sol. ¿Para qué? Para que ocurra el fenómeno. Porque si tenemos una roca dentro de lo que es un ambiente lleno de vegetación,
bueno, pues esa roca no va a tener esos cambios, esas modificaciones. Pero sí es muy importante en este caso, también dentro de lo que es este ambiente, este proceso de formación, la temperatura. Esto lo podemos notar, ¿sí? Cuando ustedes están en sus casas, en sus colonias, en sus unidades habitacionales o como se llame, ustedes pueden observar la banqueta que siempre tiene divisiones, son cuadros, ¿sí? Que tienen una línea en medio que no tiene nada. Y esa línea pues siempre le va a permitir entonces al piso a que no se levante por ese proceso. Las vías del tren ocurre exactamente lo mismo, más en esos casos que es metal, que ahí sí existe una dilatación bastante pronunciada, entonces el espacio que se queda entre los rieles es un poquito más amplio debido a ese proceso. Entonces en la roca ocurre exactamente lo mismo. Y en algunos casos podemos tener algunos fenómenos también que son en condiciones realmente muy específicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese proceso de hinchamiento y de contracción, puede formarse también algunas grietas. Cuando se tienen esas grietas, nosotros podemos provocar que en esas grietas se sature completamente de agua, ya sea por el rocío, ya sea por una precipitación. Cuando esos lugares, esas grietas dentro de las rocas se saturan y también existen condiciones de temperaturas muy bajas, nosotros podemos tener que esa agua que se ubicó en esas grietas se pueda congelar. ¿Y qué le pasa al agua cuando se congela? Pues nosotros sabemos que el agua cuando se congela se dilata, se hincha. Entonces, como el agua está ocupando un espacio dentro de una grieta en una roca y al momento de que se congela, ¿sí? Por ejemplo, en las últimas semanas, en la última semana, la semana pasada estuvimos a temperaturas realmente muy bajas, temperaturas incluso hasta 6, 7 grados bajo cero. Entonces el agua se puede congelar. Y como el agua se congela, se hincha, provocando entonces que la roca se pueda fracturar mucho más rápidamente. Entonces aquí tenemos un trabajo conjunto entre la temperatura y el agua, ¿sí? Entonces, aquí podemos conocer esos factores que, como les menciono, son los que se encargan de realizar ese proceso de destrucción. No he mencionado el proceso de oxidación, de reducción, se van a presentar, siempre van a estar presentes, pero ya relacionados con otros componentes. Sabemos que cada uno de estos componentes no actúa de manera aislada. Siempre tienen que estar actuando en conjunto para provocar diferentes procesos que vamos también a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces, este sería de manera general el cómo actuaría el proceso como proceso formador, la temperatura y la precipitación. En el caso de lo que son los organismos, aquí nosotros vamos a tener también una función realmente muy importante dentro de lo que es el proceso de formación. Los organismos tienen una función de principalmente mezclar. ¿A qué nos referimos? A que nosotros podemos tener que todos estos organismos que ustedes pueden observar en esta imagen, ¿sí? Tienen una actividad dentro del suelo. Podemos observar mamíferos, roedores, podemos observar lombrices, gusanos, ¿sí? De todo tipo. Podemos tener hormigas y termitas, no lo sé, muchos organismos que están presentes. ¿Qué característica tienen en común estos organismos? Que todos ellos provocan el movimiento del suelo. En el caso de los pequeños mamíferos roedores, pues simple y sencillamente crean sus madrigueras, que es un hueco dentro del suelo y punto, no hay más, simplemente es un hueco. Pero todo ese material, ¿sí? Que se saca para que queden ya ellos dentro del suelo, tiene que ser sacado de ahí y queda en la superficie. Cuando las hormigas están cavando sus galerías, que ahí sabemos que se van hacia todas direcciones y son a veces muy profundas y se mueven de manera horizontal también, entonces también van sacando suelo y ese suelo se va acumulando también en la superficie, ¿sí? Los roedores lo mismo.
hacen exactamente lo mismo, crean su madriguera, pero tienen que sacar todo ese suelo. Entonces, depende de a qué profundidad lleguen, podemos tener una mezcla de diferentes horizontes. Y todos esos materiales que se sacaron, todos esos horizontes que se perturbaron, quedaron todos sobre la superficie del suelo. Eso, simplemente con que se haya sacado ese suelo de capas o de horizontes inferiores y que quede en la superficie, ya es un proceso de formación. ¿Por qué? Porque una vez en la superficie se va a mezclar con el material de la superficie y vamos a tener un proceso de formación completamente diferente. Algunos en grandes proporciones, insisto, cuando estamos hablando de algunos mamíferos, como, no sé, un topo, por ejemplo, puede crear una gran madriguera y sacar una buena cantidad de suelo. Mientras que, por ejemplo, las hormigas, pues estas van a crear sus galerías, que son diminutas, y la cantidad de suelo que saquen, pues no se compara, ¿verdad?, con la cantidad de un animal de mucho mayor tamaño. Ahora, en el caso de la lombriz no va a salir a la superficie, no va a estar en la superficie, siempre se va a estar moviendo dentro de lo que son los diferentes horizontes del suelo. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la lombriz se va a encargar de estar mezclando todos estos horizontes en pequeñas cantidades, lo sé, sí, pero se va a realizar una mezcla de materiales. Y además sabemos que todos ellos van a estar creando un ambiente rico en materia orgánica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a morir, ¿sí? Muchos de ellos tienen también sus deyecciones dentro del suelo y entonces tenemos una ganancia de materia orgánica. En la superficie va a ocurrir exactamente lo mismo, ya que hablamos de materia orgánica. Todos los organismos que se mueven en la superficie y los que no se mueven, como las especies vegetales, están generando una gran cantidad de materia orgánica. Y toda esa materia orgánica que se deposita en el suelo ya se puede considerar como un proceso de formación. ¿Por qué? Porque se tiene que descomponer, porque se va a incorporar, se va a mezclar con los diferentes horizontes. Por lo tanto, puede ser considerado como un proceso de formación. Los mismos organismos superiores que viven, que se mueven en la superficie, ¿sí? Algunos de ellos mueren, ¿sí? Y si no son devorados por algún depredador, ¿sí? Por algún carroñero, pues entonces ese organismo que queda depositado también es parte de la materia orgánica y también entra dentro de ese proceso de formación. Las especies vegetales, pues principalmente con su hojarasca, ramas, etcétera. Pero en este caso estamos observando que estas especies vegetales y específicamente lo que son las especies de mayor tamaño, como los árboles, también tienen la capacidad de estar desarrollándose a grandes profundidades y de manera también completamente horizontal. Sabemos que el sistema radicular de un árbol es equivalente a lo que es el diámetro de la copa. Entonces, observen, hay zonas donde tenemos árboles sumamente frondosos y por lo tanto su sistema radicular es exactamente igual. Entonces, estos árboles tienen la capacidad de rodear perfectamente una roca y en algún momento fracturarla, ¿sí? Entonces, este proceso también permite una aceleración en el proceso de formación, disminuyendo de tamaño los materiales rocosos. Aquí, entonces, podremos tener nuevamente también una mezcla de materiales por el desarrollo de este sistema radicular. En el caso específico de los microorganismos, lo que nos van a ayudar es el proceso de descomposición. Estos microorganismos, a pesar de que la flecha lo indica en una capa bastante profunda, se van a encontrar principalmente en la parte superficial. La mayor actividad biológica se encuentra en los primeros, microbiológica, se encuentra en los primeros 10 centímetros del suelo. Y ahí se encuentra más actividad biológica en horizontes inferiores, sí hay, pero es bastante más baja en comparación con la actividad que existe en la parte superficial. Entonces, estos organismos también contribuyen en el proceso de formación debido a que se van a encargar de toda esa materia orgánica que tenemos en la superficie. Bueno, primero van a actuar lo que son estos gusanitos que ustedes pueden observar aquí, se lo tienen que comer y una vez que se lo comen y tienen sus deyecciones, son los microorganismos en los que se encargan de terminar ese proceso de descomposición. Primero tiene que haber una reducción del tamaño. ¿Quién la hace? Pues la mesofauna también,
actúen, ¿verdad? Entonces, una vez que actúa todos esos gusanos, esas mesofauna, ya pueden entrar los microorganismos y realizar todo ese proceso de descomposición. Entonces, podemos observar también que los organismos tienen un impacto directo dentro de lo que es este proceso de formación y principalmente, o el más visible, el más común que podemos notar es el de la edafoturbación, el de la mezcla de diferentes materiales o diferentes horizontes del suelo, provocado por la elaboración, ¿sí?, o formación de las madrigueras. Entonces, esa sería una de las formas más visibles. Otra forma que no es muy visible, pero que involucra a organismos, en este caso a mamíferos de mayor tamaño, son procesos de destrucción, en este caso de materiales rocosos que se encuentran de manera muy superficial. Y esto específicamente en condiciones de silvestres. ¿Por qué? Porque nosotros creo que hemos visto documentales donde podemos observar que algunas manadas de animales se mueven siempre buscando alimento, buscando comida, buscando agua. Entonces, esto provoca que se muevan por diferentes zonas y muchas veces esas zonas son comunes, son constantes, lo que provoca que el paso constante de estos animales pueda fracturar fácilmente rocas, insisto, que están de manera superficial. El peso de estos animales entonces también impacta directamente sobre el proceso de meteorización física de las rocas, ¿sí? De esta manera podemos observar entonces que los organismos también tienen una influencia dentro del factor de formación, como factor de formación, y recordemos que están completamente dependientes de las condiciones de clima que se presenten. Habrá condiciones bastante aceptables donde pudiéramos encontrar una zona, una región donde se puedan presentar todos estos organismos que se representan, o podemos tener condiciones donde la cantidad de vegetación sea escasa y pues se tengan un impacto, sí, intenso por estos organismos, pero no tan intenso como en otras regiones donde hay mayor actividad biológica, donde hay mayor número de organismos y se puedan dar todo este proceso de meteorización. Aquí podemos observar esa meteorización biológica producto de la actividad, en este caso del musgo, ¿sí?, que habita por completo a la roca y va provocando un proceso de desgaste de estos materiales, principalmente un proceso de oxidación, lo que va debilitando los minerales que componen a esta roca y se van liberando de manera gradual, depositándose en lo que es el suelo o siendo aprovechados por el mismo organismo que tenemos aquí, que es el musgo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería ese proceso de edafoturbación. Pueden observar aquí, ¿sí?, bueno, en la imagen de la derecha, pueden observar que tenemos un perfil, sus diferentes horizontes, y noten que en el tercer horizonte, este amarillento, se puede observar perfectamente cómo hay suelo, ¿sí? Hay suelo que es semejante al horizonte superficial. Entonces, aquí se puede notar perfectamente eso que les digo, que es el proceso de la edafoturbación, y que yo les mencionaba que se le conoce como crotovina. Cuando nosotros encontramos esta formación, no decimos, pues me encontré un hoyo de ratón o de una tusa, sino decimos que es simplemente presencia de crotovinas. Con que digamos crotovinas, ya sabemos que se refiere a una acumulación de suelo producto de una actividad biológica y se puede observar de esta forma dentro de lo que son los diferentes estudios del suelo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, entonces, mientras más profundo cabe, menos presencia de animalitos puede encontrar. Como no entiendo tu pregunta, ¿cómo menor Ajá, bueno, presencia de es que animal? usted decía que solamente las capas superficiales se encuentra material orgánico por aquellos animales que se pueden llegar a tener en el suelo. Ajá. Entonces, mientras más profundo cabe, menos puede encontrar. Menos materia orgánica, ¿sí? Ok. Como les decía, aquí, yo puedo tener todos estos organismos, van a estar presentes en la superficie. Ya mencionamos a los que están internamente,
¿sí? Pero aquí, toda la actividad biológica, en este caso, la mayor, si tú quieres, la de mayor tamaño, se da en la superficie. Como tenemos en la superficie especies vegetales en abundancia, sabemos que todas esas especies cumplen su ciclo de vida ahí en el suelo. No se mueven, no tienen movimiento. Entonces, cuando aquí podemos observar algunos hongos, algunos materiales como especies arbences o malezas, ¿sí? Entonces, cuando ya no hay condiciones, la planta muere y se queda depositado ahí. Entonces, como tenemos una muy buena cantidad de materia orgánica aportada por árboles, arbustos, material herbáceo, todo eso que está presente, pastos, pues se va a quedar presente siempre en la superficie. Y ahí van a actuar los gusanos y todos los que se encarguen de comer toda esa hojarasca. Después van a entrar los microorganismos para continuar ese proceso de descomposición. Entonces, toda esa materia orgánica se va a encontrar en la superficie. Por eso, si ustedes notan en esta imagen, a pesar de que es una ilustración, lo representan perfectamente. Una capa superficial muy delgadita, pero muy oscura, gracias a toda esa materia orgánica que se va ganando, ¿sí? Y debido a que tenemos aquí, en esa pequeña capa que ustedes observan, insisto, a pesar de ser una ilustración, está bastante bien representado. En esa pequeña profundidad es donde se tiene la mayor actividad microbiológica, ¿sí? Aquí tenemos la mayor presencia de microorganismos. Si ustedes quieren aislar un organismo que sea benéfico para algún cultivo, lo tienen que hacer únicamente a una profundidad de 10 centímetros. Porque si lo hacen a mayores profundidades, insisto, van a encontrar microorganismos, sí, pero no van a ser tan abundantes como los que encontrarían en la parte superficial. Entonces, únicamente vamos a encontrar abundancia de microorganismos, especies en abundancia en la parte superficial y menor cantidad en horizontes inferiores. Vamos a encontrar en la superficie mayor contenido de materia orgánica y un menor contenido en horizontes inferiores. Eso sí es muy, muy común y aquí ustedes lo pueden observar en esta imagen de este perfil. Ustedes noten cómo tenemos, como es un terreno agrícola, ustedes pueden observar una buena cantidad de hojarasca. Entonces, todo ese residuo, todo este rastrojo, pues está siendo impactado directamente, únicamente el horizonte superior y los otros no. Y se puede notar que hay deficiencia de materia orgánica en el resto de los horizontes, porque incluso el de hasta abajo se puede ver amarillento. No consideremos las crotobinas, porque este suelo que está llenando estos huecos vino de la parte superficial, ¿sí? Entonces, la mayor presencia de materia orgánica se va a encontrar en la superficie, la mayor actividad microbiológica se encuentra en los primeros 10 centímetros y el resto de los organismos pues ya depende de qué profundidad puedan alcanzar, ¿sí? Dependiendo de su población. No sé si con esto te quede claro. Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Finalmente, tendríamos a lo que es el relieve. Aquí yo estoy colocando simplemente una imagen donde se pueden ver, donde se ilustran diferentes tipos de relieve, donde podemos ver zonas de planicie, donde podemos ver zonas con pendiente o zonas completamente escarpadas, donde se tienen esas condiciones de diferencias de elevación bastante pronunciadas. Ustedes saben que las condiciones de elevación, el relieve que se presenta en la superficie del suelo, va a influir directamente sobre una condición que es el clima. Entonces, una de las participaciones importantes de lo que son este tipo de elevaciones, este tipo de relieves, es que van a dar también origen a diferentes condiciones climáticas, ¿sí? Esto entonces me va a ayudar también a entender por qué en algunas zonas tenemos, a pesar de estar muy cercanas entre ellas, tenemos condiciones completamente diferentes. Si alguno de ustedes ha viajado o viaja constantemente de la ciudad de Toluca hacia el sur del estado, ¿sí? Villa Guerrero y todas esas regiones, podrá darse cuenta
que existe una diferencia entre la vegetación que está del lado de Toluca y la vegetación que está del lado de allá de Villaguerrero o del sur, ¿sí? Esto simplemente por la presencia del Nevado de Toluca, una elevación, ¿sí? Ustedes pueden notar que la vegetación es más exuberante del lado sur, mientras que del lado norte la vegetación es más escasa, incluso puede ser principalmente algunos matorrales, ¿sí? O árboles que no tienen hojas muy grandes, incluso pueden tener únicamente agujas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Dentro de la parte de Toluca hay una buena cantidad de árboles, muy altos, sí, pero no son hojas anchas, no son hojas grandes, no son hojas foliadas. Entonces, si nos vamos al lado sur, ahí sí vamos a encontrar una buena cantidad de vegetación, incluso vegetación exuberante que tiene hojas mucho más gruesas, y esto se debe simplemente al cambio de temperatura. Cuando el sol sale, sale del lado oeste, iluminando y dándole su temperatura, que es mucho mejor calidad, de mucho mejor calidad, a la cara sur. Por lo tanto, la vegetación se desarrolla adecuadamente. Mientras que cuando se oculta el sol, va a dar entonces la luz a la cara norte, pero ya la calidad de la luz ya no es la misma. Por lo tanto, las temperaturas se mantienen generalmente más bajas. Si ustedes visitan un cerro, ¿sí?, y están más o menos a mediodía en un cerro, muévanse a la cara sur de ese cerro y van a tener un poquito más de calor. Mientras que si se mueven a la cara norte, la temperatura disminuye ligeramente, pero disminuye. Eso se puede notar. Desgraciadamente no tuvimos una actividad de nevadas en el volcán, por lo que no lo podemos observar, pero generalmente en invierno, cuando cae la nevada, ¿sí?, cuando tenemos el volcán con nieve, cuando terminan estos eventos ya no hay más nevadas, entonces comienza el derretimiento de la nieve. Si ustedes son curiosos, observen cómo siempre toda la parte del volcán, todo va perdiendo la nieve, y lo último que la pierde siempre es la parte norte. Siempre va a ser la parte norte la que pierda por último la nieve. ¿Y eso por qué? Porque las temperaturas modifican. Entonces, las elevaciones nos van a provocar la formación o las características de clima también completamente diferentes. ¿Y esto va a impactar en el proceso de formación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el lado sur, donde se tienen mayores temperaturas, condiciones incluso de precipitación más abundante, pues se tiene una mayor presencia de vegetación, una mejor actividad biológica, un proceso entonces de meteorización un poco más acelerado. Mientras que en las caras norte, pues nosotros vamos a tener temperaturas ligeramente menores o incluso muy menores que en comparación con la cara sur, y el proceso de formación va a ir disminuyendo drásticamente. Aquí nosotros podemos hablar también de que las elevaciones participan en lo que es los diferentes procesos de formación del suelo. Por ejemplo, hablábamos de los dichosos loes. Si ustedes recuerdan, los loes es el arrastre de partículas del suelo que va a chocar con una elevación, y en esa elevación se van a ir, bueno, en la parte baja de esa elevación se van a ir acumulando diferentes tipos de materiales. Entonces, son de manera general las características que nosotros podemos tener por las diferencias de elevación. Les voy a mostrar una imagen que yo, es de mi propiedad, donde podemos notar las condiciones generales de una región, ¿sí? Y debido a estos cambios de la fisiografía, del relieve, podemos notar que existen modificaciones bastante claras. Aquí está. Vean, esto es, como ustedes pueden ver, ahí dice Sultepec, arriba. Entonces, aquí noten cómo es la región de forma general, ¿sí? No sé si algunos de ustedes conozcan esta región, pero observen, así son de manera general cuando se va por la carretera. Estas son las características de Sultepec, ¿sí? Sin embargo, cuando llego a una región mucho más baja, que se encuentra entre diferentes cerros, observen ahora qué características tiene. Vean la cantidad de vegetación, ¿sí? E incluso
cuando yo llego a este lugar, que es específicamente, esto es un rancho, cuando yo llego ahí, las condiciones de temperatura se sienten más bochornosas, porque incluso se siente más humedad. Entonces, esto está siendo dado simplemente por las condiciones del relieve que se presentan. La casa se puede notar que está en la parte baja, incluso hay todavía más hacia abajo, hay una pendiente, puede bajarse todavía más y las condiciones son completamente diferentes. Entonces, el relieve nos va a modificar por completo las condiciones climáticas. Insisto, observen, pueden tener ahí, es más, se tienen algunos cultivos, tienen banano, tienen piña, ¿sí? Tienen canela, se desarrolla perfectamente, pero vean acá de este lado, pues se ve una condición realmente más, pues con temperaturas más bajas, se ve con condiciones más completamente diferentes, incluso la vegetación no se compara con lo que se puede observar en esta otra, ¿sí? Entonces, el relieve tiene una gran influencia principalmente en lo que son las condiciones climáticas. Y como ya vimos, cuando hablamos de las condiciones climáticas, pues la temperatura y la precipitación nos van a estar modificando por completo el proceso de formación del suelo. Y finalmente, concluiríamos esta parte de los componentes, los procesos de formación del suelo, con lo que es, conocemos como el tiempo, ¿sí? Y ya les decía, este tiempo no se puede establecer, no podemos decir cuánto tiempo se va a tardar en formar un suelo, por lo que también se considera un factor completamente subjetivo. Si ustedes recuerdan, cuando iniciábamos el estudio de la edafología, mencionábamos que solamente unos 2 centímetros de suelo, una capa de 2 centímetros de suelo, se formaba en aproximadamente 300 años, siempre y cuando los factores de formación estuvieran en condiciones realmente muy buenas, ¿sí? Donde tuviéramos excelente precipitación, muy buenas temperaturas, incluso algo elevadas, donde tuviéramos buena actividad biológica, ¿sí? Y no tuviéramos tantos cambios tan drásticos de temperaturas. Entonces aquí tendríamos un buen proceso de formación en aproximadamente 300 años. Pero ya sabemos que no se puede combinar por completo y tener condiciones ideales, por lo que no podríamos establecer la velocidad de formación. Además, debemos considerar las características de la roca que vaya a dar origen a los suelos, ¿sí? Estos serían entonces los diferentes factores de formación y pregunto si tienen dudas. Parece que no, profe, gracias. Ok. Voy a detener la grabación.